Universidad Pablo de Olavide y doctora en estudios filológicos. Asimismo, he tenido la oportunidad de trabajar en institutos de secundaria en Castilla-La Mancha y también en institutos de ciclo formativo. Actualmente yo imparto francés en la Universidad Pablo de Olavide. No obstante, también he tenido la oportunidad de impartir en años anteriores lengua árabe dentro de la Universidad de Sevilla, así como también cuando trabajé en secundaria impartí lo que era inglés. La presentación que os traigo aquí hoy se titula Innovación docente en lengua extranjera en ciclo formativo. Bien, como bien es sabido, la impartición de lengua extranjera está incluida, digamos, en el currículo educativo, tanto en secundaria como en el desarrollo del ciclo. Actualmente, si tenemos en cuenta el Real Decreto 1631/2009, hace referencia a la utilización del lenguaje como un instrumento de comunicación oral y escrita, de representación e interpretación, de construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación de pensamiento, emociones y conducta. Por tanto, comporta el desarrollo de una lengua extranjera en múltiples contextos educativos, de manera que dentro de la formación de aprendizaje de una lengua extranjera está contemplado dentro de la capacidad comunicativa según la Ley Orgánica 3/2020. Es decir, es necesario estudiar dentro de lo que son los ciclos formativos una lengua extranjera, que normalmente suele ser inglés. En este caso, los materiales que se utilizan en estas clases para impartir inglés son bastante obsoletos. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de materiales que tienen bastantes años y cuya estructura, digamos, no es la más adecuada para enseñar actualmente una lengua. Por lo general, este tipo de materiales están basados en una metodología que se llama task-based en inglés, que quiere decir basado en la tarea. Es decir, aparece una serie de ejercicios en la cual el alumno hace los distintos ejercicios que aparecen en el libro. De manera que se pierde toda la capacidad comunicativa de algún modo que pretenden llevar a cabo estas clases. Entonces, ¿qué ocurre? Este trabajo, por tanto, pretende analizar esa metodología y transformarla de algún modo para poder impartir clases a este alumnado, que tiene unas características muy especiales. Porque, en primer lugar, hay que tener en cuenta que los estudios de ciclo formativo son bastante diversos, la gente que suele cursar este tipo de estudios. Encontramos, por tanto, niveles bastante diversificados en lo que se refiere a una lengua extranjera. Podemos ver alumnos que tienen un nivel de inglés, digamos, bastante aceptable porque lo han estudiado bien en el instituto, bien en academias de idiomas o bien por otras vías, pero también podemos encontrarnos totalmente lo contrario, es decir, que haya alumnos que precisamente no tengan ese nivel de esa lengua. Por tanto, tenemos que integrarlos dentro de nuestra propia aula. No podemos dejarlos de lado y centrarnos en los alumnos que realmente tienen ese nivel. Por ello, este trabajo pretende, por un lado, buscar el interés del alumnado dentro de lo que es la enseñanza de lengua extranjera. La enseñanza de una lengua no se puede entender solo como una enseñanza de estructura lingüística que le enseñamos a una serie de personas que tienen que memorizar unas reglas gramaticales y un vocabulario. No, tiene que ir mucho más allá. Una lengua es un acto de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? La lengua comunica una serie de ideas, una serie de valores, así como una serie de historias que rodean al ser humano. Cuando aprendemos una lengua, por tanto, no solo estamos aprendiendo esas estructuras, sino también una forma de pensar. ¿Qué quiere decir esto? A la hora de enseñarla, también tenemos que transmitir esa forma de pensar. Por eso, buscamos a través de este trabajo una manera de incentivar o de motivar a los estudiantes a estudiar esta asignatura. ¿Por qué? Porque por lo general se ha visto un poco considerada algo secundario, cuando no tiene que ser así, ya que debe ser algo importante para el alumnado de cara a un futuro. En este sentido, lo que se ha hecho ha sido un análisis de los distintos materiales y se ha optado por hacer un cambio, es decir, se ha optado por utilizar una metodología comunicativa que integre al alumno dentro
de la propia clase. Es decir, que el alumno participe, sea capaz de utilizar la lengua y, por supuesto, utilice las 4 destrezas comunicativas, así como un estudio de gramática. En este sentido, si nos vamos a los resultados de este trabajo, podemos ver que si se realiza una metodología comunicativa, el alumno tiene una motivación mucho más, inspiradora a la hora de aprender la lengua. No solo eso, sino que también, hay un movimiento más allá de lo que es una asignatura que solo está para aprobar. En este sentido, se opta también por la utilización de las TIC. Las tecnologías de la comunicación y la información nos han dado una apertura a un nuevo mundo. Tenemos que tener en cuenta que en la actualidad nos encontramos en un momento donde las nuevas tecnologías están colmando nuestra vida. El desarrollo de la web 2.0 ha supuesto un nuevo avance para las tecnologías y esto también se denota en la enseñanza. Por esto, este trabajo promueve utilizar esas tecnologías y sobre todo un material audiovisual que nos lleve a un aprendizaje mucho más dinámico que aquella metodología basada solamente en la realización de tareas. Es decir, la intención es que el alumno sea capaz de integrar todo el vocabulario, así como la gramática y de producir. En este sentido, parte por una reelaboración de métodos. No podemos tener en cuenta que existen muchísimos métodos los cuales nos impiden un poco, avanzar en este sentido. Por eso lo ideal sería establecer un método en el cual se den unas directrices básicas al alumnado, que el alumnado sea capaz de igualar ese nivel a aquellos sobre todo que van un poquillo más atrás y a los que están ya en el nivel más o menos requerido, afianzarlo. De este modo, de ahí se intentaría dar un vocabulario, específico a través de unos textos, a través de un material audiovisual basado en redes sociales tales como YouTube, incluso en algunas veces páginas de Facebook, el cual contribuya a formar al alumno de una manera dinámica. Una vez hecho esto, el alumno será capaz de aprender de una manera mucho más liviana y de una manera mucho más innovadora que hasta lo que se ha venido haciendo hasta el momento. De este modo, la forma de evaluación sería también un tanto diferente, puesto que al ser una lengua comunicativa se evaluarían, por supuesto, las 4 destrezas de la lengua, siempre en consonancia con el vocabulario y la gramática, así como también los textos y el material utilizado para cada módulo. Es decir, estamos hablando de que existan unas bases, pero también que ese libro, se especifique o se diversifique en función de las ramas que se estudian dentro de los ciclos formativos. Por tanto, a modo de conclusión, decir que este trabajo pretende ser una innovación para esas ramas, para la formación profesional y para los ciclos formativos, en el sentido de que se está mostrando una nueva forma de enseñanza de idiomas más allá de las tareas. Es decir, asimismo, se está motivando al alumno a aprender una lengua extranjera que puede tener repercusiones en su futuro. Pues no podemos olvidar que uno de los elementos claves dentro de los ciclos formativos es orientarnos hacia un futuro laboral. Por tanto, debemos considerar la lengua extranjera como parte de él y no como un ente aislado. Con todo, queda a vuestra disposición por si ha surgido alguna duda o alguna pregunta. Para mí será un placer poder responderla y nos seguimos viendo por el Congreso. Muchísimas gracias y hasta pronto.